años. Fíjate, en segundo grado, el artículo 95 habla de otro tipo de asesinato y no habla del asesinato atenuado, y nos dice que toda muerte causada a propósito, con conocimiento o temerariamente, que se produce como consecuencia de una perturbación mental o emocional suficiente para la cual hay una explicación o excusa razonable o súbita pendencia, será sancionada con una pena de reclusión por un término fijo de 15 años. El artículo 96 sigue describiendo otro tipo de... Y ahí te va al homicidio negligente y te dice que toda persona que ocasiona la muerte a otra por negligencia incurrirá en delito menos grave. Fíjate qué cosa, un individuo que le quita la muerte a otro ser humano por negligencia. Y esto se ve mucho en los accidentes automovilísticos. Pues te dice que toda persona que ocasione la muerte a otra persona por negligencia incurrirá en el delito menos grave, pero se le impondrá pena de reclusión por un término fijo de 3 años. Menos grave, pero va a cumplir 3 años. Cuando la muerte se ocasione al conducir un vehículo de motor con negligencia que demuestre claro menosprecio de la seguridad de los demás, incurrirá en un delito grave y se le impondrá la pena de reclusión por un término fijo de 8 años. Cuando la muerte se ocasiona al conducir un vehículo de motor con negligencia y bajo efecto de sustancias controladas o bebidas embriagantes, según dispone y define la Ley 22 del 2000, según enmendada, conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito, incurrirá en delito grave y se le impondrá una pena de reclusión por un término fijo de 15 años. De modo que ya hemos podido ver cómo tiene su variabilidad este tipo de delito. Claro, debo decirte que la muerte del ser humano surge por 2 razones fundamentales. En primer término, por 2 cosas te digo. En primer término, por factores internos y en segundo término, por factores externos. ¿Qué son los factores internos? Pues los factores internos, por ejemplo, son el suicidio, ¿verdad? Que la propia persona se prive de su vida, las enfermedades, es decir, esas enfermedades terminales que le causaron la muerte a esa persona. Fíjate que esa muerte viene de adentro, de esa misma persona. Y en tercer término, por las consecuencias, en el caso de los ancianos, por las consecuencias de la vejez y todas las complicaciones que esto trae. Esos son los factores internos por los cuales puede acaecer la muerte en un ser humano. Los factores externos son, por ejemplo, el homicidio, el asesinato, el accidente fortuito, la premeditación, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿a qué nos conduce a esto? Esto nos conduce a que volvemos a encontrarnos, luego de esos eventos, volvemos a encontrarnos con 2 cosas más importantes, 2 cosas adicionales que también son muy importantes. En primer término, es la responsabilidad investigativa y en segundo término, la responsabilidad criminal. ¿Y qué es la responsabilidad investigativa? Pues la responsabilidad investigativa es ese grado de compromiso, ese grado de deber que contrae el investigador de homicidio cuando decide enrolarse en este oficio de la investigación de muerte, ¿verdad? Que dicho sea de paso, es un fuerte compromiso para el investigador como para todo el equipo de trabajo. O sea, te han confiado que esclarezca la causa de la muerte y los responsables de la muerte de un ser humano. Ya ese primer cosa importante es la responsabilidad investigativa. Ya te la describí. Ahora te voy a describir la responsabilidad criminal. ¿Qué es la responsabilidad criminal? Pues es la principal meta que debe buscar el investigador, que es, en otras palabras, se traduce en la verdad. Porque el investigador de policía, en el caso de los agentes de homicidio, no trabajan, sí, trabajan para la policía, trabajan para su departamento, pero fundamentalmente, más alto que eso,
Ellos trabajan para la búsqueda de la verdad, sea cual sea la búsqueda de la verdad. Y en esta búsqueda de la verdad es que el investigador tiene que, en su gestión investigativa, enlazar el sospechoso con la víctima dentro de la escena del crimen a través de la evidencia. Es decir, que cuando el investigador logra reunir esos tres elementos de ese triángulo y logra vincular ese sospechoso a través de esos indicios que se convirtieron en evidencia, ahí ya tenemos el esclarecimiento del caso, ¿verdad? Luego, cuando usted tiene eso ya usted tiene ese caso, tiene los responsables, tiene el cómo fue, tienes los testigos, tienes todo el caso. Entonces, ¿cuál es el próximo paso? El próximo paso es entonces consultar al Ministerio Público, es decir, al fiscal, la oficina del fiscal. Usted se comunica con el fiscal, conciertan una cita donde usted le va a exponer de qué se trata su caso y todas las gestiones investigativas, todas y cada una de esas gestiones investigativas que usted hizo. Y usted le va a mostrar ese expediente y usted le va a mostrar toda esa prueba que usted tiene. El fiscal va a estudiar ese caso, va a aquilatar esa información y va a ser el fiscal quien decide por qué delito, si alguno, es que va a someter denuncias contra ese o esos sospechosos. Fíjate, es importante ese tema que tú traes, Verderín, porque precisamente en el caso de Minneapolis, el policía Derek Chauvin lo acusan, obviamente los grados que le están dando es asesinato en tercer grado, que es muy menor aquí en los Estados Unidos. Básicamente, Puerto Rico, como es parte de los Estados Unidos, básicamente tiene la misma tónica en términos de las modalidades de delitos y los grados en los cuales se acusa a una persona. En este caso, a Derek Chauvin, al policía que le tenía la rodilla en cuello al señor George Floyd, le hacen la acusación de asesinato en tercer grado y manslaughter, que viene siendo manslaughter un homicidio involuntario. Muchas personas me han enviado emails, me han enviado información de por qué la fiscalía no llegó a un asesinato en primer grado, a un segundo. Obviamente la contestación que yo he dado es que precisamente los fiscales evalúan la prueba y ellos saben que en este caso, en mi opinión personal, un asesinato en primer grado, si eso va a juicio, no lo va a lograr la fiscalía. Ni en segundo grado lo va a lograr tampoco. No prevalece. Convicción. Uno en tercer grado, sí. Y un manslaughter, sí, porque es un homicidio involuntario. El policía Derek Chauvin no quería matar a George Floyd, simplemente él lo quería arrestar. El problema que hay aquí en este caso es que muere bajo la custodia policial. Eso es el issue que hay. Por eso es que entonces los fiscales no van a tirarse por un primer asesinato en primer grado y se van a tirar por un segundo, porque saben que no tienen la prueba para esos dos tipos de delitos, esos dos tipos de cargos, pero sí tienen prueba para tercer grado y tienen prueba para un homicidio involuntario. Correcto. Adelante. Correcto. Sí, estoy completamente de acuerdo y no es asesinato porque realmente ante los ojos del pueblo lo es, pero técnicamente no lo es. Correcto, ¿verdad? correcto. Precisamente, mira, has comentado, has hecho todo sobre, obviamente, la diferencia entre los asesinatos, homicidios, cómo surge la muerte del ser humano. Has mencionado, por ejemplo, escenarios en cuales las personas, obviamente, fallecen, que son, por ejemplo, violentas, por obviamente, asesinato, puede ser natural, las causas externas e internas, puede ser por accidente. Has mencionado eso y lo ha hecho de una manera excelente. Me gustaría saber, Verderín, cuáles son las cualidades que debe tener un detective de homicidio. Mira, yo te diría que estas cualidades lo debe tener ese detective de homicidio, y al igual que los investigadores forenses, al igual que todos aquellos profesionales que de una o de otra manera están comprometidos con la investigación y el esclarecimiento de ese caso. En primer término, además de la formación
que debe tener como investigador de homicidio este agente investigador de crímenes. Entre eso, la que le requiere su formación, pues debe ser, en primer término, ético. Debe tener una solvencia ética, debe saber lo que es la ética, ¿verdad? Ese estado de salud mental que nos dicta lo correcto, lo que se supone que se haga, lo justo, esa ética. Tiene que ser una persona que tenga ética. En segundo término, debe ser alguien estudioso, porque estamos hablando de un profesional, ¿verdad? Claro. Y debe ser estudioso, debe preocuparse por investigar de su campo, debe preocuparse por cada día tratar de superarse, ¿verdad? Debe ser, en tercer término, prudente. La prudencia, yo considero que eso es bien importante, de cuándo debemos hablar, cuándo no debemos hablar, cuándo debemos hacer tal o cual cosa, cuándo debemos hacer tal o cual acto. Ese balance, ese peso, proporción y balance del que nos habla la prudencia, eso es bien importante. Luego, debe ser íntegro, que yo creo que eso se explica por sí solo, ¿verdad? También debe ser, obviamente, responsable, y debe ser responsable de norte a sur y de este a oeste.